Muy buenas noches, estimados amigos que están detrás de cámaras y detrás del micrófono, escuchándonos este lunes post-elecciones. Un lunes que no es diferente, es normal, es igual, solamente cambia un poco por esto que ayer sorprendió o no a mucha gente. Y esperamos que sea para bien, porque indudablemente sea quien sea el que haya ganado, que en esta oportunidad le tocó a La Libertad Avanza, que sea para bien de los argentinos que tan, como decimos nosotros en la jerga popular, tan cascoteados venimos año tras año y no podemos levantar cabeza en un país que a priori tiene todo, es muy rico y tiene a los argentinos que de paso somos muy inteligentes. Dicen, ¿no? Yo no me considero dentro de ese grupo, pero dicen que somos muy, no sé si inteligentes, pero tenemos mucha chispa. Y hablando de inteligencia, de sabiduría y de argentinidad, ¿no? Hoy tenemos con nosotros a una persona del básquetbol, Sebastián Saborido, director técnico del Centro Deportivo Rivadavia en básquetbol, siendo las 20:10 lo estamos presentando. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, un gusto acompañarlos, un poquito de charla del deporte y de la vida, ¿por qué no? Exactamente, es lo que hablábamos recién, ¿no? Lo que uno va dejando en el camino por la vida, a veces, como decías vos, permitime tratarte de vos, a veces nos recuerdan y las satisfacciones más lindas son aquellas que dejamos como enseñanza de vida, ¿no? Sí, está claro que bueno, a partir de que uno va creciendo, va madurando y desandando un camino en cualquier aspecto de la vida, pero en el nuestro en particular, que estamos muy relacionados con la parte docente, con la enseñanza, con el ayudar a crecer de alguna manera a los jóvenes que hacen deporte, pareciera como que dejamos alguna marca. Esa puede ser buena o mala, ¿no? Pero bueno, siempre al profe se lo recuerda, ya sea el profe de fútbol, de vóley, de handball, del deporte que sea, o el profe de la escuela, se lo recuerda de una manera particular. Y bueno, nada, con el tiempo uno se va dando cuenta de la importancia que tiene el mensaje, de la importancia que tiene el discurso, de la importancia que tiene el dar el ejemplo permanentemente. Y bueno, hace que sea una actividad de suma responsabilidad, tanto en el amateurismo, como recién bien decías en la charla, fuera de micrófono, como ni hablar en el profesionalismo, en donde uno tiene que, por sobre todas las cosas, ser muy respetuoso del lugar donde está y de la actividad que desarrolla. Sebastián Saborido, ¿quién es? ¿De dónde viene? ¿Dónde fueron sus inicios? Bueno, nací en 25 de mayo, provincia de Buenos Aires, hace mucho tiempo, mucho. No tanto como yo, creo. No sé, ya estoy tocando los 56, así que... 10 años, 11 años. Muy bien. Y bueno, nada, me cuesta mucho identificarme con un lugar porque a partir de lo que elegí como profesión, pasión, porque esto no es solo una profesión, sino que está relacionado con otras cosas, que son la pasión, las ganas. Empecé a recorrer un montón de lugares. Primero me fui a Buenos Aires a estudiar, empecé kinesiología, no me gustó y fui por otro lado y trabajé un tiempo y educación física, así que profe de educación física y ya inclinándome para el lado del básquetbol muy de joven, siendo un jugador muy mediocre, pero como me gustaba mucho el básquetbol, encontré la beta en lo de ser profe. Así que a partir de ahí, desandar el camino, ¿no? Estar en Buenos Aires un tiempo, estudiar, prepararme, capacitarme, volver a casa, volver al pueblo, empezar en el primer club, mi primer club que fue Sportivo 25 de Mayo. Y bueno, y a partir de ahí es muy largo contar todo, ¿no? Seguro. Pero fueron muchos años de esfuerzo, de capacitarme, de trabajar, de insistir, hasta que tuve la posibilidad de
dar ese pasito, subir ese peldaño al profesionalismo, y un día me vi dirigiendo la Liga Nacional, que fue un sueño cumplido, y bueno, nada, y después esto es una carrera que tiene altos y bajos, y hay que poder disfrutar de seguir trabajando de esto después de casi 29 años de profesión. Así que contento, conforme, y me considero un ciudadano del básquet más que un ciudadano de algún lugar. Eso es lindo porque habla un poco del sentimiento que uno tiene hacia un deporte, en este caso el básquet, ¿no? De poder seguir lo que a uno le gusta y cómo le gusta, ¿no? Porque a algunos les gusta jugar y a otros les gusta enseñar. Y recién hablábamos fuera de micrófono de este tema tan lindo que es la docencia, ¿no? Y vos me decías que era tu primer inicio fue así un poco en el tema de la docencia con los chicos, ¿no? Sí, yo estuve mucho tiempo, primero creo que es vocacional, ¿no? Uno es docente no solo porque se prepara y estudia para hacerlo, yo creo que el docente, más allá del estudio, el que lo lleva adentro, el que lo hereda, creo que lo heredé de mi madre, que en paz descanse, una docente de las pueblo, de antes, sí. Profesora, bueno, estudiosa, creo que me lo contagió de alguna manera. El aspecto docente es algo que no lo puedo dejar de lado, y no lo pude dejar de lado nunca, incluso hasta haciendo un mea culpa de decir, cuando empecé en el profesionalismo, ¿qué pasa con esa faceta docente, ¿no? Si sigue siendo importante, si de repente hay que cambiar el chip de que el profesional no es lo mismo que un chico de formativas o un chico que está aprendiendo, pero bueno, a la larga uno se va perfilando. Yo el perfil docente no lo perdí nunca, y me di cuenta también con el tiempo que la faceta docente no hay que perderla. Me parece que es la esencia de cada entrenador. Hay entrenadores profesionales que buscan un perfil, obviamente uno siempre trata de ir incorporando y sumando cosas, pero el perfil docente creo que no lo perdí nunca. No hay que perderlo, y no hay que perderlo por varias razones, porque uno es ignorante, cada uno en algo, o sea, somos todos ignorantes en realidad. O sea que no hay que enojarse, muchachos, los que están escuchando, cuando nos digan ignorante, porque todos ignoramos algo y no sabemos. Entonces, y acá viene lo importante de ese perfil docente, porque lo que nosotros sabemos que el otro ignora es lo que le vamos a dejar de enseñanza para el futuro. O sea, ese perfil de docente no hay que perderlo nunca, ese perfil de enseñar, de tirar esas cosas que he escuchado tirar en las prácticas, que los muchachos paran así como diciendo de qué me están hablando, y es muy lindo. Ya enseguida nos va a contar algunas anécdotas ahí que me estaba contando recién, pero es muy lindo. Entonces yo creo que ese perfil del docente lo tienen que tener todos, hasta último momento, porque hasta último momento de la vida, del último respiro, uno aprende siempre algo. Después de esa parte vocacional, docente, me decías, fuiste a tu pueblo a empezar a dirigir, a empezar a tener ese contacto con la parte, de dirección técnica ya de un equipo. ¿Cuál fue tu salto hacia el profesionalismo? ¿Cuál fue tu primer equipo hacia o semiprofesionalismo también, ¿no? Bueno, yo lo primero profesional fue hace muchos años, ¿no? En la antigua Liga C, que eran los provinciales, los torneos provinciales muy fuertes, que eran clasificatorios para la Liga B. Bueno, mi primer roce con el profesionalismo como director técnico, como entrenador principal, fue en la Liga C en Buenos Aires, dirigiendo el Club Ciudad de Saladillo, pero previo había tenido 2 experiencias como asistente del Torneo Nacional de Ascenso en una fusión que se hizo, llamaba Echagüe Saladillo. Así que de a poquito ahí, mientras estaba en el amateurismo, traté de empezar a meterme en el profesionalismo, y lo que tiene el profesionalismo es esa adrenalina que te va generando otra cosa, ¿no? Y bueno, ese fue mi primer roce. Después Ciclista de Junín, después me fui a Santa Fe, Alma Junior de Esperanza, ya en el torneo federal,
Tuve la posibilidad de dirigir selecciones de Santa Fe durante 6 años y 4 años en los argentinos, dirigiendo la selección de la provincia. Salta Básquet, bueno, y luego vino la etapa de Liga Nacional con Libertad de Sunchales de Atenas de Córdoba. Y grandes nombres de la Liga Nacional. Históricos. Sí. Y bueno, y después Lanús, y bueno, y hoy en Rivadavia, haciendo un resumen de mi carrera. Pero me quiero quedar con eso de la ignorancia que usted decía, que vos decías recién, de que yo creo que ser ignorante es una virtud si está también agarrado de la mano con la curiosidad, porque la ignorancia junto con la curiosidad hace que uno se haga preguntas, y el que se hace preguntas busca respuestas. Exacto. Así que yo no lo considero que sea una mala, algo malo ser ignorante. Yo creo, no, para nada. Yo creo que termina siendo una virtud si uno lo acompaña de la curiosidad, ¿no? Así que me parece muy interesante. Es bueno lo que estás diciendo ahora, que hay que acompañarlo con la curiosidad, que eso uno lo practica, pero no se me había ocurrido, digamos, que uno tiene esa intención, porque uno es curioso, pero a su vez pregunta, ¿no? Porque si es curioso o es ignorante y se queda ahí ignorar lo que pasa más allá sin esa pregunta, no vale la pena ser ignorante. Nos pasa mucho cuando uno va a una capacitación, ¿no? Nosotros, el básquet creo que es pionero en esto de las capacitaciones, lo ha sido yo, empecé hace muchísimos años con los clinics, y nos pasa, me tocaba cuando tenía que ser espectador, de tener miedo a preguntar. Y el miedo a preguntar es algo, obviamente, que todos lo tenemos cuando somos espectadores de una capacitación, pero con el tiempo uno va aprendiendo esto de que la curiosidad y la pregunta, por más tonta que parezca, puede ser muy importante. Y cuando me pasó tener que estar del otro lado, o sea, ser capacitador, siempre trato de generar esto de pregúntenme, si después de esta charla que estamos teniendo uno solamente viene a buscar respuestas, si no se lleva preguntas, me parece que no se llevó nada. Entonces, para mí no generó nada. Claro, uno cuando se va a capacitar, se tiene que llevar un bolso lleno de preguntas para después buscar las respuestas, ¿no? Claro. No solamente las que les puede dar la persona que tiene delante, porque hay respuestas para una sola cosa, hay muchas respuestas, y eso es lo interesante de buscarlas, ¿no? Claro. Si perdemos este miedo a la ignorancia, volviendo al tema, ¿no?, de la ignorancia, si perdemos ese miedo a la ignorancia, las preguntas van a salir solas, ¿no? Porque yo creo que por ahí la gente no pregunta. En algunos casos me ha pasado al principio también de no preguntar por no pecar de no saber lo que otro puede saber. O sea, entonces, sí. Pero al último terminás, la curiosidad, esa que hablabas vos recién, te termina ganando, en mi caso, te termina ganando, y ya preguntando que si decir que sea lo que Dios quiere, y bueno, lo tengo que saber de alguna forma. Y eso es lo que me ha llevado a estos años a saber un montón de cosas gracias a eso. Y por el saber en sí, recién hablábamos, y recién lo comentabas, de lo pionero que ha sido el básquet, pero también de lo pionero que ha sido en diferentes situaciones, y hablábamos de un entrenador al cual conocí a través de otro entrenador de fútbol, que era amigo de un profesor de gimnasia, director técnico de fútbol, director técnico de básquet de acá de Rivadavia, que ha fallecido, Leopoldo Brozovic, que era muy amigo de Timoteo Uribol cuando estaba en Ferro con Neol Nagnudel. Entonces yo era ayudante de campo del profesor Brozovic, y 2 o 3 veces por año él viajaba a hablar con Timoteo Uribol y con Neol Nagnudel, porque él tenía las dos situaciones: dirigía el centro deportivo en básquet y dirigía el centro deportivo, aparte de ser jugador en los dos, bueno, y tuve la suerte de conocerlos y de hablar. Yo no hablaba mucho, era muy joven, hablaban todos ellos, yo escuchaba nomás, y hablábamos de eso, ¿no? De esto, volviendo al tema de que eran dos grandes, y el básquet se inicia en esto de lo que vos hablabas recién, en todos estos estudios. Comentabas también recién de que ahí en esas charlas Timoteo, a mí me dicen Timoteo los chicos del fútbol,
ahí hablaban de las paredes y empieza a usar las cortinas. Las cortinas empieza a usar Timoteo en los centros, en los corners, sí, todo eso. ¿Tuviste esa oportunidad de conocerlos a ellos, de trabajar, o sea, de tener algunas clínicas, de estar cerca de ellos? Sí, tuve la fortuna. Yo tenía 19 años y mi hermano era reclutado de Ferrocarril Oeste con 16 años. Y en Ferrocarril Oeste en ese momento el entrenador jefe de todo el proyecto era Leon Snudel, el asistente era un muy joven Julio Lamas, bueno, y otro grandes entrenadores que después siguieron creciendo en su carrera, pero básicamente León y Julio Lamas trascendieron el momento, ¿no? Y la historia. Y bueno, yo iba y me metía ahí con mi hermano a ver los entrenamientos, de curioso, de ver esto, de acercarme a lo que eran las primeras ligas nacionales. Estoy hablando en el año más o menos 88-89, la Liga Nacional se inició en el año 85 con la Liga de Transición, 84-85, así que era una Liga Nacional recién empezando, y bueno, y era ver a Cortijo, Mareto, Maggi, Uranga, Gaby Darraz, que era aquel histórico equipo de Ferro de los inicios de la Liga Nacional. Para uno joven, imagínense, era tremendo, era hermoso. Así que, bueno, y yo creo que entre ver a León, después en el profesorado de Educación Física tuve la fortuna de tener de profesor a Alberto Finger, entrenador de la selección argentina en los 80, un profesor con todas las letras. Me contagiaron el virus del básquet, y contra ese virus no hay ningún tipo de vacuna ni nada. Cuando se prende, queda para siempre, ¿no? Creo que no solamente en los que tenemos la chance de trabajar de esto, sino también en aquellos que en algún momento lo jugaron. El básquet, para los que lo jugaron y lo aprendieron, va a estar toda la vida, ¿no? Tienes un virus bastante fuerte. Sí, yo no lo jugué profesionalmente, porque no era profesional en esos momentos acá, pero sí lo jugué mucho en lo que es torneos de colegio, de Evita, campeonatos acá locales hasta algún nivel. Pero siempre fue algo que de los deportes, en realidad soy muy deportivo, ¿no? Pero dentro de lo que es el fútbol, el básquet y el rugby, en ese orden. ¿Sí? Después he practicado un montón tenis, vóley. Y en las ciudades chicas, bueno, yo soy de una ciudad chica, ¿no? Y en la juventud, en la adolescencia, uno hace todo. No sé si usted se acuerda, es por Billy, ¿no? Sí. Jugás un poco a todo. A todo. Que siempre está el mito de que cuando jugás un poco a todo terminás no siendo bueno en nada. Claro. O sos más o menos así en todo, dicen, ¿no? pero no. Pero los chicos de las ciudades chicas, valga la redundancia, y yo lo noté mucho en el Instituto de Educación Física en Romero Bress, en Buenos Aires, que no tenía dificultad en ningún deporte, y había algunos que por ahí algunos deportes les costaban más. Que eso otros. De jugar a todo en el pueblo me parece que sí es un poquito de ventaja. Bueno, nosotros cuando entrenábamos, o sea, los entrenamientos nos separaban. Si llovía no íbamos a la cancha de básquet, y los chicos jugaban al básquet, al fútbol. Yo entrenaba al fútbol y jugábamos al básquet con nuestras reglas, pero jugábamos al básquet. A veces jugábamos al fútbol con una guinda de rugby. Eran todas motivaciones para que no siempre tiene que ser lo mismo, ¿no? Ya era semiprofesional en ese entonces el fútbol, ¿no? Hablando un poco de lo que decíamos recién, Liga Nacional y demás, y lo que fue el básquet a priori, puede ser que ahí empezó a nacer lo que después llegó con la generación dorada, de lo que hablábamos de León, de Lama, de todo eso. No cabe ninguna duda. La Liga Nacional fue el puntapié para la profesionalización del deporte en todos los estamentos. Jugadores, entrenadores, clubes, dirigentes. Importantísimos, fundamentales.
Y a partir de eso, la sistematización de los entrenamientos, la mejora de los aspectos, la incorporación. Antes el entrenador de básquet era todo, la incorporación del cuerpo técnico interdisciplinario. Bueno, la mejora de la competencia a partir de la venida de jugadores extranjeros que hicieron levantar la vara a los jugadores nacionales. El empezar a poder hacer que jóvenes talentos emigraran a competencias más importantes, y en algún momento nos encontramos con, más allá del hecho de que no hay que olvidar nunca, ¿no? Quien conozca la historia del básquet sabe que Argentina fue el primer campeón del mundo en la historia del básquet FIBA, 1950, un mundial que se organizó en Uruguay y Argentina, y le ganó la final a Estados Unidos, ¿no? Con una historia post-torneo trágica para aquellos jugadores que fueron integrantes de la selección argentina de 1950. Porque fueron cortados de la federación por una cuestión de que se los consideró profesionales cuando el deporte no lo era, porque en aquel momento, es una anécdota, pero que está bueno conocerla, el general Perón, que era presidente, cuando salen campeones del mundo le regala un auto a cada jugador de los campeones del mundo, y la federación consideró que ese regalo había sido una remuneración, por lo tanto los desafilió. Bueno, nada. Una cosa increíble, ¿no? Por eso era bueno la profesionalización del dirigente. Bueno, pero increíble, se reconoció 30 años después a los campeones del mundo del 50, ¿no? Bueno, nada, cosas de la historia del deporte que creo que nosotros tenemos la responsabilidad de contarlo, para que se sepa, ¿no? Que no pase, porque muchas veces parece ser que el básquet en Argentina empezó con la Liga Nacional, y la realidad es que no, empezó mucho antes con el trabajo de las federaciones, con las selecciones provinciales, con los torneos provinciales. Cada provincia desarrollaba el básquet de manera distinta, con los campeonatos argentinos, que eran fabulosos. Tuve la fortuna de poder dirigir selección en campeonato argentino, es uno de los torneos, porque no se hace más, uno de los torneos más lindos que podías vivir como jugador, como entrenador. El competir entre provincias, cómo se armaban las selecciones en aquel momento. Bueno, nada, es muy larga la historia, tendríamos que hacer un programa especial de horas, pero lo vamos a ir haciendo entonces. Bueno, pero sí, el desencadenante primero fue que Argentina, a partir de la Liga Nacional, creció mucho a nivel de selecciones. Argentina, históricamente, hablemos de los 70 y hacia el 2000, estaba en las posiciones entre el 8º y el 16, o el 12 y el 20 a nivel mundial. Y de repente nos empezamos a encontrar con ganarle a Estados Unidos en algún mundial, con que jugadores se destacaban, con que Cortijo fue líder en asistencias en un mundial, que Milanesio en otro, y que de repente vamos al Mundial 2002 con jugadores ya, con 4 o 5 jugadores argentinos jugando en la mayor liga del mundo, que es la NBA, y Argentina es subcampeón del mundo. Y de repente te encontrás con un título olímpico, cuando la realidad es que históricamente solamente las Olimpiadas la gana Estados Unidos. Así que es histórico, relevante. El análisis que hay que hacer es qué pasó después. Porque desgraciadamente ese gran momento 2004, 2008, 2012... y la falta de la renovación hace que, por ejemplo, en el último Mundial y Juego Olímpico Argentina no participe. Pero creo que nos dormimos en ese tremendo éxito deportivo, que fue un subyacente de la Liga Nacional, pero también después nos dormimos en qué pasó, cómo cambió, por qué no pudimos sostenerlo, qué pasó con la escuela de entrenadores, qué pasó con una forma de trabajar, cosa que nos tenemos que plantear. Y bueno, nada, Argentina está plagada de talentos y hay que organizarlos y desarrollarlos. Pero es muy típico, no solamente del básquetbol, es muy típico del argentino. Nosotros como argentinos íbamos a hablar del deporte más popular, digamos, que es el fútbol, aquel que nos mueve las masas en cierto sentido. Tenemos un campeonato allá por el 78, después tenemos un campeonato por el 86, donde entre medio de eso no figuramos, no participamos, y si participamos lo hacemos mal. O sea, y como llegó Nasnudel y su cuerpo y su gente y todos los que ellos formaron a través de los años, en el fútbol llegó Peckerman, que empezó a formar a jugadores que hoy son los mismos técnicos
que tienen las selecciones que están llegando. El Peckerman del básquetbol fue Guillermo Vecchio en Argentina. Guillermo Vecchio. De alguna manera él empezó con un proceso así como el de Peckerman en el fútbol, con, no sé, fue anterior, ¿no? Pero Saviola, Aymar, Scaloni, etcétera. Vecchio empezó con aquellos juveniles que eran Lucas Victoriano, Manuel Ginóbili, el Colo Volkowski. Bueno, y que también tuve la suerte, porque yo estaba estudiando en Buenos Aires, de ver los entrenamientos de esa selección. Qué lindo, ¿no? Muy jovencito, 21 años, y yo me escapaba de las clases de educación física a ver trabajar a esos jugadores con Guillermo Vecchio, ¿no? Nada, fue el gestor un poco de ese proceso de empezar a trabajar con la formación de una manera diferente. Exacto, que es lo que indudablemente, si uno trabaja permanente en ese tipo de acciones, no se agotan, el semillero nuestro no se agota en nada, en ningún deporte. Sí, igual de todas maneras, esto me parece que es para el debate, ¿no? Pero Argentina en el fútbol no es el deporte uno, como digo, no es el único deporte, porque después del fútbol está años luz los demás, en cantidad de practicantes, en popularidad, en negocio, etcétera, ¿no? Pero también es cierto que en Argentina muchas veces se necesita de las camadas. Es una hermosa, es un lindo debate, ¿no? Y en el básquetbol que, a ver, cada 4.000 chicos que juegan al fútbol, 3 juegan al básquet. Ese es el número. Entonces, una discusión que siempre cuando nos juntamos a charlar con los entrenadores decimos, ¿hay un proceso de trabajo o solamente dependés de las camadas? O sea, yo trabajé bien con Ginóbili, Nocioni, Scola, Oberto, etcétera, y que trabajé mal después con Delía, Campazzo o La Provítola, que no llegamos a lo mismo. O se trabajó igual y a veces vos necesitas la camada de los talentos particulares. Decía el 78, Kempes, Luque, Ardiles, Pasarela, Filiol. 86, Maradona en su mejor momento. En el medio, Maradona también estuvo en el 82, fue un fracaso. ¿No? Pero digo, esa renovación, la camada, el cambio, por ahí también necesitas, además del trabajo, de esperar, ¿no? Y suerte, indudablemente, porque el trabajo otro es lindo debate, si ¿no? la suerte en el deporte profesional juega un factor, ¿viste? Porque eso de decir, che, si pegan el palo para acá, no es suerte, pero si pegan el palo para allá es suerte. Si la pelota pegó en el palo para el lado de afuera, le pegaste un poquitito más torcido. Digo, no, la suerte me parece que ahí no juega. Sí, no, en eso no juega, pero por ahí uno, a ver, el deporte científico o el deporte cabulero, digamos, ¿no? Para decir una cosa. Me parece que acá somos. Por eso le digo, sentarnos en el mismo lugar. Es la suerte. Pero es cierto, ¿no? Héctor Ovaldo Pitar decía siempre lo mismo. Vos tenés 3 palos para el arco, ¿no? Sería el aro, en este caso. Pero vos tenés 3 palos y un arquero. Si vos le tirás en el medio de esos 3 palos, pero escapándole al arquero, es gol. No le tiré al arquero. O sea, muchas cosas de estas que estoy tirando yo ahora es porque he ido a ver algunos entrenamientos, me he sentado, y lo que más me ha llamado la atención son estas cositas, ¿no? Que hacen, a lo mejor no al deporte en sí, a decir, no, la jugada, esto, pero sí hacen a la mentalidad de la persona, a hacerlo pensar, porque por sí solo, no que todo sea un esquema táctico riguroso, sino que en ese esquema táctico riguroso haya también esa parte que en el fútbol es la gambeta, en el básquet es el dribbling particular, que pueda sacarse una persona de encima, un jugador de encima, y pueda generar una superioridad numérica para tener una ventaja, ¿no? Sí. Y eso lo hace la gente que piensa un poquito diferente también, y por eso me gustan estas anécdotas de Descartes, del Pato, que ahora se lo vamos a preguntar, porque nos hemos ido ya por todo lo que es un poco el recorrido del básquetbol, a nivel nacional. Hemos hablado de la parte de la selección dorada, de la era dorada, que fue una camada, ¿no? Sí, que fue una camada extraordinaria.
pero que ya venía medio como alimentándose y terminó dando un estallido en su momento. Yo lo que pienso que, por ejemplo, en el fútbol hoy se buscan armar camadas permanentemente. Lo decía vos, porque tenemos muchísimo más jugadores, entonces se buscan armar camadas mucho más seguidas. Pasan los equipos, y eso hace que pasen los equipos en el seleccionado también, y por eso hace 10, 15 años que uno está ahí en la pelea, ¿no? En esto que hablamos de camadas. Y después que no se puede ganar siempre, ¿no? Es otra cosa que Messi le costó prácticamente toda su carrera deportiva poder tener un título importante para sacarse la mufa, lo ponemos como la mufa. Pero anteriormente a eso habíamos sido subcampeones del mundo y no es fácil llegar hasta ahí, ¿no? Y era mejor, o sea, numéricamente era el mejor equipo del mundo y no éramos campeones del mundo. Es muy difícil ganar, ¿no? Porque ese día el deportista se prepara toda una vida para ese día, y ese día se cruza una paloma y la pelota pega en el palo o en la paloma. Le pasó a Francia con nosotros. Seguramente. O sea, un equipo que a priori era igual, tal vez hasta individualmente podrían catalogarse como mejor, pero bueno, la suerte, insisto, estuvo en nuestro lado. Después de Lanús, después de andar por allá, le toca Rivadavia. Lo llaman. Me imagino que los chicos, le digo Sebastián, porque ha tenido como 3, 4 entrenadores Sebastián, así que el nombre, le decía el otro día al presidente, le digo, el nombre tiene que ser Sebastián, después el apellido podemos variar, pero el nombre tiene que ser Sebastián. Después de Lanús te toca venir a Rivadavia. ¿Cuál es la diferencia que notaste? Lo que voy a hacer hincapié, antes de que, discúlpame, que vos decías de la trayectoria, de que antes que la selección dorada fuimos campeones del mundo en el 50 y todo eso. Quiero traerte a colación un poco, y a la gente también hacerles recordar que por qué Rivadavia es capital del básquetbol. No es por esta generación que desde el 80, esta parte que desde los 80 en adelante empezó a conquistar, que traíamos jugadores de afuera, que traíamos de Córdoba, de Estados Unidos, que veníamos y que sacamos logros importantes, que fuimos campeones por primera vez a nivel local. No, nosotros hace 60 y pico, 70 años, pues, ni más, teníamos una liga local. Teníamos la Liga Rivadaviense de Básquetbol, donde habían más de 20 equipos en la Liga Rivadaviense de Básquetbol. Entonces no es algo de una casualidad de que Rivadavia es capital del básquet en Mendoza, por ser capital del básquet, sino que tenemos una trayectoria importante en cuanto a lo que es del básquetbol. Era el único departamento que tenía una liga de básquetbol y una liga de fútbol, que todavía la de fútbol está, y la liga de básquet, bueno, desaparece. Eso quería contarlo porque recién cuando hablábamos lo iba a decir y no lo dije. Y había equipos que jugaba colegiales, Paso Los Andes, el Sport Club, mi tío jugaba al básquet y al fútbol, me acuerdo, en la cancha del Centro Deportivo Rivadavia, estaba acá atrás de la iglesia, que era Club Atlético Rivadavia. Muchos equipos de fútbol tenían su equipo de básquet también, por eso Rivadavia tiene mucha ascendencia en cuanto al básquet, más allá de los logros que después se llegan a obtener, que hacen que esto vuelva a revivir y vuelva a tener trascendencia. Llegaste de Lanús, ¿cuáles fueron las diferencias que encontraste desde allá a acá en todo lo que podés contarme? A ver, bueno, Lanús, estamos hablando de un monstruo de club a nivel nacional, con una estructura, en Argentina a nivel de estructura y organización de clubes están Boca, River, si querés los grandes de las provincias, y Lanús. Lanús es
el tercer club más importante de Argentina en venta de jugadores de fútbol de formativas. Tiene una estructura tremenda y además todo eso relacionado obviamente con el fútbol, pero además es un club que es una ciudad. Es una ciudad Tal cual. que, aunque parezca mentira, yo me lo enteré cuando estuve allá, no es que el club tiene el nombre de la ciudad tiene el nombre del club. O sea que el ¿Cómo club es eso? nació antes que la ciudad. No me digas. Sí, sí, no, sí. eso no lo sabía. Por, no lo eso, tenía. por eso el color granate Sí. del club se traslada también a todo el municipio de Lanús. A partir del club se crea la ciudad de Lanús. Increíble, yo no lo sabía. Mirá, bueno, después no, de 3 ni años idea. de estar metidos en ese monstruo, como digo, aprendí un montón de cosas. Y además tiene una historia muy grande con el básquetbol de la época anterior a la Liga Nacional, en donde los clubes que competían de Buenos Aires eran Obras, Ferro, Sí. Lanús, Sí. Boca, San Lorenzo, que eran los clubes más fuertes a nivel de incluso Boca después, en la segunda etapa. Sí. Pero Obras, Lanús, San Lorenzo eran los históricos del básquetbol antes de la existencia de la Liga Nacional. O sea que tiene una historia muy fuerte, muy arraigada con el básquetbol. Es más, los dirigentes del básquet de Lanús siempre reniegan de esto, de que dicen que Lanús es un club de básquet, no de fútbol, que se hizo de fútbol después, ¿no? Sí, sí, pero sí. bueno, obviamente el negocio está claro dónde está, que es el Seguro. fútbol. Así que No podemos. es un monstruo en todo sentido: instalaciones, estructura, historia, capital, gente, cantidad, porque es una ciudad, Gran Buenos Aires, ahí alrededor Claro, está del todo. club. Es un monstruo. Por lo tanto, también se maneja en esta instancia, casi diría, a un nivel empresarial. Es una empresa. Es muy distinto a lo que son los clubes del interior, que en el caso vos me preguntabas las diferencias con Rivadavia. Acá es una familia, está claro. La gente de Rivadavia desde el día 1 nos ha tratado de una manera que es diferente a la de allá. Acá vos ves que la gente trabaja, el esfuerzo que hace, no hay dirigentes rentados. Los clubes de aquellos, más allá de tener colaboradores, tiene la gente que trabaja, que es toda rentada. Entonces la historia es totalmente diferente. Claro. Es la misma competencia, con el mismo profesionalismo, pero con una logística humana totalmente distinta. Y hace que sea distinto el día a día, hace que sea distinto hasta incluso esto de ver el esfuerzo que hace la gente de Rivadavia por hacer sentir cómodo a los jugadores que vienen, de presentar un equipo competitivo, de mantenerse después de 9 años, 10, creo que va a ser esta la 10ª, en la Liga Argentina, una Liga Argentina que a nivel de costos es tremenda, Es tremendo. y que uno tiene que competir con sus armas, ¿no? Aquello es un tanque. Y acá se compite con una escopeta, pero no hace a la diferencia, sino que se compite. Y bueno, eso es, creo que, lo más relevante, pero por sobre todo la comodidad y la buena intención de la gente que trabaja y que se esfuerza y que deja horas de familia, horas de trabajo, y lo ves y van y te preguntan y están cerca y tratan de que estés cómodo. Ese esfuerzo nos pone a nosotros en la responsabilidad de valorarlo y de decir, bueno, che, vamos con esta gente porque vale la pena, y después desde nuestro lugar tratar de aportar el granito de arena para que la estructura de Rivadavia se mejore y se puedan seguir subiendo escalones, que también es nuestra responsabilidad. Cuando a uno lo contratan es venir y contar su experiencia, dirigir al equipo, pero bueno, al no perder el alma docente, tratar de ayudar a mejorar la estructura, ¿no? Y me parece que hay mucho por mejorar, pero lo que tiene, que es invalorable, es el capital humano. Eso Claro. es invalorable. Vos sabés que Sebastián, recién yo hablaba de un técnico de fútbol, y lo voy a nombrar porque cuando estuvo el presidente acá yo lo dije. No me gusta hacer las comparaciones, pero lo tengo que hacer para que la gente un poco entienda. Y yo te comparaba con Héctor Osvaldo Pitars, un muchacho cordobés del Río Cuarto que jugó en River, jugó en Unión, jugó en Nexaca, anduvo por todos lados. Cuando él vino, notó estas mismas cosas, casi que vos me estás diciendo, y cambió la visión
del dirigente, cambió la visión del hincha y cambió el fútbol en sí de Rivadavia. Y de Mendoza, te diría. Y de Mendoza. Porque era con muchas ganas, pero por ahí con poco orden. Para que te des una idea, teníamos una utilería con muchas cosas, pero desordenada, con tierra, desordenada. El utilero hacía lo que podía. Y siempre le decía, Moncho, si vos te ordenás, si vos ordenás esto, ordenás aquello, te va a ser más fácil. Y el Moncho le gustaban, Moncho González era el utilero. Entonces yo le decía el otro día al presidente Amarito, le digo, lo he visto una sola vez a Sebastián. Fui y lo vi. Y va a ser un antes y un después para lo que es el centro deportivo en básquet. Porque permitime y disculpame que te compare con él. Porque lo vi y ella está haciendo dentro de las canchas y fuera de la cancha la misma cosa que hacía esta persona. Entonces, para mí, vas a hacer un antes y un después, más allá de todo del camino que ha transitado Rivadavia, pero vas a hacer un antes y un después en el básquet en Rivadavia, con todo lo que estás dando, con todo lo que sabés, con todo lo que traes y con todo lo que vos sos. Pues, la verdad es que me sonrojo porque le pone más responsabilidad a mi trabajo. Como le dije recién, uno trata de traer su experiencia, sus ideas. Por ahí suele pasar mucho cuando uno va a un lugar y viene de afuera, de tener otra visión y ver lo mismo. Usted ve todos los días del estudio de la radio y puede decir, che, sí o no, estudio normalito. Pero alguien que viene afuera dice, che, mirá qué ordenado, qué prolijo, tienen la cámara, las luces, los micrófonos. Entonces lo ve diferente. Claro. Y me parece que la importancia del dirigente, no hablo por Rivadavia, digo en general, es tener esa apertura y esa visión para no tenerle miedo a cambiar cosas que se cambian para bien. Exacto. Como reforzar las que están bien hechas. En general, muchas cosas están bien hechas, pero con pequeños detalles que por ahí no se ven porque en el día a día son difíciles de ver, se puede mejorar mucho. Y bueno, eso me parece que es parte de nuestra tarea. Después uno está agarrado al resultado, desgraciadamente, ¿no? También es cierto que, por sobre todas las cosas, lo que uno tiene que tener muy claro como entrenador y el dirigente cuando se sienta a charlar con el entrenador que contrata es, o por lo menos mi forma de ver, cuáles son los objetivos. Claro. Sí, ¿Cuál es el seguro, proyecto? Seguro, o sea, el proyecto. ¿A qué vengo yo? Voy a poner un ejemplo absurdo. Bueno, Sebastián, mira, te vamos a contratar y queremos que seas campeón en 3 meses. Pero el torneo dura 8. Imposible. No puedo salir campeón en 3 meses. Claro. Por poner un ejemplo absurdo. Bien, ¿cuál es la estructura? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Qué jugadores podemos contratar? Ahora, cuando empieza el torneo, todos los equipos empiezan de cero y todos jugamos a ganar. Sí. El básquet, yo tengo una frase que me la dijo un gran entrenador que fue un poco mentor mío, que se llamaba Aldo Marchesini, que ahora es periodista, está retirado. Aldo Santiago, es de esa época, de antes, y él siempre dice, Sebastián, el básquet te pone en tu lugar. Y el básquet te pone en tu lugar afecta si tienes un presupuesto alto, probablemente termines arriba. Si tienes un presupuesto bajo, te va a costar. Si tenés un presupuesto medio, vas a terminar en el medio. Y pasa lo mismo con los jugadores. En el básquetbol, uno agarra a un chico medio alto y dice, no, este lo tengo que poner de base, porque va a ser un base alto. Vos lo podés entrenar toda la vida de base. El juego te lo va a poner en la posición que corresponde. A ver, si a Maradona lo hubiésemos querido ser arquero, iba a jugar de 10. ¿No? Y bueno, un poco el deporte te va poniendo en tu lugar, porque te lleva al lugar donde te sentís más cómodo. Entonces hay que ser realista con eso, pero nunca hay que dejar de trabajar, nunca hay que dejar de mejorar la estructura. Y más allá de los partidos que podamos ganar o perder, el día que nos vayamos de acá tendremos que haber dejado, y hablo en general porque hoy yo estoy con un cuerpo técnico y a mí me gusta el trabajo en equipo. Lo que pase, bien, bueno o malo, va a ser mi responsabilidad, pero va a ser un trabajo de equipo. Y eso va a ser también relacionado con la mejora de la estructura, la mejora de las inferiores, de los profes, de los papás. Uno no viene a cambiar nada, simplemente viene a contar que se puede hacer distinto, ¿no? Y ojalá que podamos hacerlo.
A eso, casualmente a eso iba yo, ¿no? A lo que se va a dejar va a ser eso, ¿no? Porque se cambian ciertas y determinadas cosas que uno ve, ¿sí? Y que no, a lo mejor no es que le salga a uno porque uno es súper inteligente, simplemente porque ha visto por tantos lados que ha ido captando de todo y se ha ido formando una idea, ¿no? Por ahí también podemos ser inventores de algo y no me cabe la menor duda. Pero va viendo todas esas cosas y entonces llega a un lugar y empieza a ver estas cositas que hay que mejorar. Y a eso apuntaba específicamente en lo estructural, en lo dirigencial, en las formativas, porque mientras más grande es la base, indudablemente que la pirámide va a ser más alta. Entonces, mientras más chicos nosotros podamos convocar para las formativas en todas las disciplinas, y lo he hablado acá con el tema del rugby, lo he hablado con el hockey femenino, lo estoy hablando ahora con el tema del básquet. Yo trabajé no sé si formé, pero trabajé mucho tiempo con las divisiones inferiores. Y haciendo docencia no tanto con los chicos, sino más con los padres en el fútbol. En el fútbol se tiene que hacer más con los padres que con los chicos. Porque todos los padres tienen que ser Maradona, que ser Messi, entonces te lo llevan. Pero cuando tienen que pagar una cuota para mantenerlo al chico o para mantener lo que tienen, te dicen que no. Y realmente te están diciendo que no, y disculpame que me haya ido un poco el tema, y no pasa nada. Y están fumando. Están fumando. Entonces vos lo tenés que decir, pero escúchame, ¿cuánto sale una taba de cigarrillo? 8.000 pesos. Bien. ¿Cuánto sale la cuota? 80.000. Deja de fumar 10 días. Claro. Tenés que hacer esa docencia. Es un debate, es un debate para charlas largas, el tema de esa problemática. Yo igual creo, ¿no?, que en la modernidad, en el exceso de información, las estructuras de los clubes tradicionales no es que son caducas, no, para nada. Al contrario, cuando más clubes haya y más actividades y más horas los chicos tienen en el club, mejor. Pero sí hay que cambiar el enfoque. Hay que profesionalizarlo, hay que mejorarlo. Hoy ya el club como tradicional me parece que ha perdido credibilidad. Para los padres, para la estructura, para todo. Entonces hay que empezar a transformar de a poquito a los clubes en academias de formación deportiva integral. Los chicos necesitan otra cosa. Y dentro de esa formación deportiva integral, no es el chico, es el chico y el entorno. Claro. El entorno es la familia. Claro. Entonces, desgraciadamente uno tiene que ampliar su responsabilidad. No solamente enseñarle al chico a meterla en el aro o a patear el penal o al tiro libre, sino que también hoy, desgraciadamente, hay que ayudar a educar al papá del deportista. Es una responsabilidad, por eso el equipo interdisciplinario, y una por eso necesidad. Y una necesidad, claro. La incorporación del psicólogo deportivo, sí, la incorporación del nutricionista, la incorporación, equipo interdisciplinario. Muchas veces los clubes creen que eso es un gasto. Yo estoy convencido que es una inversión. Que si vos a futuro, lo que pasa es que es importante tener el disparador, o sea, la zanahoria, ¿no? Si Rivadavia no tuviera el equipo profesional, ¿de qué valdría mejorar la estructura de abajo si con lo que tienen nos alcanza? La respuesta lógica, ¿no? Si con lo que tenemos nos alcanza, competimos, salimos campeones en U15, en U17, en Mendoza, le ganamos bien a lo de San Martín o a lo de Junín, no sé, el clásico, y con eso estamos bien. No te tenés que conformar. Claro. Vos necesitas la mejora y ofrecer un servicio, porque el deporte, además de que los chicos jueguen, es un servicio a la comunidad. Entonces, si uno lo entiende de esa manera, puede llegar a cambiar un poquitito al papá que fuma y que en lugar de fumar 4 atados se coma 2 chicles, ¿no? Y ponga para que el pibe pueda ir a un encuentro de minifútbol, de minibásquet, de minivóley, para tener esa vivencia y esté un ratito menos con el celular y el Instagram. Batalla ganada. Pero para eso se necesita estar convencidos, que los proyectos, los dirigentes te los avalen. La mayoría de los dirigentes son papás. Sí, y es algo que es compatible solamente si sos coherente y estás preparado. Pasa mucho, y no digo que sea acá porque como recién llego no conozco la interna, pero me ha tocado vivir papás dirigentes en un montón de clubes en donde es muy difícil de explicarles que el nene todavía no es... Mi hijo va a ser Ginóbili, pero pará, tu hijo tiene 11 años. Claro. A los 13 le puede pasar cualquier cosa. Claro. Una lesión en tu carrera deportiva te puede dejar trunco. ¿Y qué vas a hacer con el nene?
lo vas a descartar. ¿Por qué no te preocupás porque estudie? Y dejar al profe que está capacitado, por eso hay que contratar entrenadores capacitados, que lo forme deportivamente. Vos formalo en la educación, que sea buena persona, que tenga amigos, que valore la familia. Bueno, digo, estoy hablando un poco en líneas generales, ¿no? Pero es que es así, ojo, Sebastián, es así. Porque vos mientras hablaba yo me acordaba de las escuelas de fútbol que, bueno, hubo un tiempo que los clubes del interior de Rivadavia, nosotros tenemos, en la Liga Rivadaviense supimos tener 4 categorías, A, B, C, D, con 50, 60 equipos de fútbol. Bueno, por la parte económica los clubes fueron cayendo y llegamos a la parte gubernamental y yo me hice cargo de la parte del deporte social. Y dentro del deporte social traje una escuelita que ya la había formado un profesor, traje una escuelita y la incluí dentro de lo que era el deporte social del municipio. Y las empecé a llevar a los clubes. ¿Cómo? Y juntar 5, llevaba una pelota, juntaba 5 o 6 chicos, jueguen. Así empezamos a rescatar los clubes. De escuela de fútbol, que era lo que atraía, el segundo paso era hacer escuelas deportivas. Porque no todos los chicos que iban ahí iban a salir jugadores de fútbol. Sí, claro. Bueno, iban chicas, salieron jugadores de hockey. Iban algunos gorditos que salieron jugadores de rugby, empezaron a hacer todo eso. Nosotros teníamos acuerdos con las escuelas cercanas, teníamos acuerdos donde, al no tener lo que vos me decías, la parte interdisciplinaria en el club por la economía, pero sí, la escuela tiene un montón de cosas que podíamos usar. Y a su vez nosotros le servíamos, porque aquel chico que le gustaba jugar al fútbol, si no se rendía bien en la escuela, si no tenía buen comportamiento, no jugaba los sábados o los domingos en la escuelita. Y fuimos levantando así los clubes del interior, tales así que de tener participando en la Liga Rivadaviense en aquel entonces, creo que eran 10 clubes, hoy vuelve a tener 2 categorías, categoría A, categoría B, tiene futsal, tiene un montón de cosas y hemos recuperado no menos de 10, 15 instituciones a través de esto. ¿Por qué? Yo sacaba la cuenta, ¿quién me iba a ver en el Babi en aquellos entonces a mí? Y me iba a ver mi papá, mi mamá, mi abuelo, mis tíos, mis todo. Eso no cambió. Entonces iban. Y eso le favorecía al club porque le favorecía. Entonces es muy bueno esto de organizar esa parte de base para que y que sea interdisciplinario, pero interdisciplinario no solamente de equipo, sino de familia, del básquet, donde esté integrado el padre, la madre, el tío, el abuelo, todo el mundo sepa y que también sepa y que entienda y que pueda ver, porque al formarlo pueden ver las condiciones. A mí me ha pasado que algunos padres me han dicho, che, no va a andar ni por mí en esto, bueno que estudie, pero déjalo que se divierta. Por supuesto, es que el deporte, por más de que sea federado, tiene, por lo menos desde mi punto de vista, etapas, ¿no? Es el predeporte, la iniciación deportiva, mejor dicho, o predeporte, la introducción al deporte, la etapa intermedia, y yo eso lo estiro casi te diría hasta los 18 años. Y ahí empieza un proceso que se llama transición al profesionalismo, claro, en donde son muy pocos los que entran. Sí. Entonces uno tiene que tener un proceso formativo de enseñanza, de educación, para cada etapa que esté enlazada con la otra en el proyecto deportivo y estar siempre captando el talento que puede llegar a ser la transición al profesionalismo. Claro. Pero no hay que perder la base de la pirámide. No, lo que sí es muy importante es que como el deporte es federado y eso le provoca una obligación al chico de tener que ir a competir y una responsabilidad, también sepamos que esa obligación no te obliga a ganar, te obliga a formar. El resultado tiene que ser consecuencia del trabajo, no del capricho, en el deporte de formación. Y la transición al profesionalismo es fundamental para evitar después la frustración en aquellos jóvenes que le hicimos creer a los 12 años que podían ser.
Tal cual. ¿Viste? Tal cual. Bueno, nada, es para pero para es debatir así. con el café, me parece, más que en el programa. No, radio. está bien Terminamos porque... filosofando más que hablando de... Pero de ¿sabés qué pasa? Que esto la gente que escucha tiene que saberlo, tiene que entenderlo. O sea, no... y está bien que esto se diga porque en definitiva va a ser a su hijo, a su chico, al que sea, más feliz practicando un deporte. Totalmente. No va a estar atrás de la tela queriendo que gane. No, va a estar como estaba mi papá. Está claro que, digo, porque a veces pareciera como que cuando uno habla del resultado está hablando del diablo, ¿no? Sí, o que si pierde está hablando... No, el resultado tiene que ser consecuencia. Y yo pregunto esto, si un papá agarra a un nene de 3 años y le juega una carrera, ¿el nene no le quiere ganar? Seguro que sí. Bueno, entonces el tratar de ganar es fundamental, pero acá hay algo que es clave, que es que si vos enseñás a perder, también enseñás a ganar. Claro. Porque aquel que no sabe perder, no puede ganar. Es una frase que, bueno, yo la repito mucho en mis charlas porque me la dijo un psicólogo y para mí es clave. Y me lo dijo por un profesional. En un momento que tenía un tema que manejo de la ira, del enojo, de la frustración. Sí. Me dice, mirá, Seba, aquel jugador es un jugadorazo. Llega a la etapa de definición, playoff, importante, ojo, porque no sabe perder. Y aquel que no sabe perder, no sabe asimilar la derrota para después poder ganar. Claro. Y bueno, me quedó y creo que es importante. Y uno tiene que enseñar todo. Y no ganar a cualquier precio, porque después ese precio es costosísimo al futuro. Indudablemente que uno tiene en su ansia, yo si participo por algo, me gusta ganar, pero indudablemente hay que saber cómo. Y te comento algo porque es muy bueno. El otro día que nos enteramos con Fernando, estaban las chicas de hockey. Ellos tienen, creo que la U12, la U11 y la U10, si mal no recuerdo, si no es por ahí, o la 13, 12, 11, que son categorías que compiten, tienen la obligación de competir, pero no suman puntos. Solamente compiten. Y la obligación de competir tiene el club, si no, no participa. Pero la diferencia está en que no suman puntos, no participan por un torneo. El minibásquet históricamente ha sido pionero también en el tema del deporte de amistad. Desgraciadamente, cambios de reglamento, algunas cuestiones. Para mí, que haya torneo de minibásquet, que se cuenten los puntos en un partido. Si vos no pones el tablero, los chicos lo cuentan con los dedos. Eso sí, eso está bien. Lo del tablero, después hay diferentes sistemas que podríamos debatir. Pero bueno, el minibásquet fue pionero. Que haya torneo de minibásquet, para mí es una locura, porque lo que genera eso, porque el costo de que el profe quiere ganar y el papá del bueno quiere que gane, sí, es altísimo. Y muchas veces en eso lo que hacemos es dejar chicos en el camino. Sí. Ahí es donde está el error. El profe de mini, para mí el profe de mini tiene que ser campeón cuanto más chicos tiene. Si el profe se presenta a jugar un partido de mini con 30 jugadores, sos campeón, hermano. No el que viene con 10 que juega. Claro. El que viene con 30 es campeón. Tal cual. No tiene que ser campeón el que hace más goles, tiene que ser campeón el que más chicos tiene, porque como bien dijiste en la presentación, la base de la pirámide del deporte es la formación, son los chicos. Claro. Si vos no tenés los chicos que te pagan la cuota, ¿cómo sostenés la estructura? Entonces, todo eso es importante, es relevante y tiene que estar en la discusión sobre la mesa, ¿no? Claro. Por eso también ahora se han empezado a medir otras cosas. Antes se medía nada más el goleo, ahora se mide la asistencia, se mide todo, ahora se mide todo. Otro lindo debate. Sí, en el fútbol, hoy casualmente estaba viendo el partido de Boca, lo sacan figura al que hizo 2 goles. Pero el que hizo 2 goles tuvo 2 o 3 jugadores al lado que hicieron maravillas para que el 5 de Boca que hubiera sido de Palermo sin Riquelme, ¿no? Claro, esa es la historia, ¿no? Entonces está bien, es figura porque hizo los goles, pero escuchame, este muchacho que jugaba en la selección, un pibito, de 150, 125 pases que tuvo, no escapó uno, no tuvo falla. Entonces digo, hay que reevaluar todo este tema porque la televisión, en realidad, yo le tengo por ahí fobia a la televisión, porque y a los relatores o a las intenciones, porque por ahí son muy direccionados
ya sabemos por quiénes, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquito del equipo, así terminamos hablando de lo que realmente nos va a importar desde ahora en adelante. ¿Cómo estás con el equipo? ¿Lograste traer algunos chicos que vos te interesaba traer? ¿Cómo viste lo que estaban? A ver, en el armado del equipo, obviamente siempre atado a un presupuesto y a un objetivo. Intentamos armar un equipo joven. Sí, muy joven. Eso también está también atado al presupuesto. Uh-huh. El mercado de la Liga Argentina este año, en el salario de los jugadores se disparó. Entonces, bueno, en la coherencia de intentar armar un equipo, buscamos algunos jugadores con hambre, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿viste? Con juventud, con ganas de hacer, con ganas de crecer, de proyectarse. Bueno, con algunos conocidos, chicos que ya estuvieron en el equipo, caso Juan y Sosa y Tobías Cravero. Un par de extranjeros muy jóvenes, sí, lo vi, del presupuesto que teníamos, pero con potencial también importante. Es lo que creemos, hay que empezar a jugar para saber dónde vamos a estar, porque ya te digo, la liga va a ser muy competitiva, los clubes han apostado fuerte en el armado de los equipos, pero nosotros estamos contentos con el equipo que pudimos armar. Hemos trabajado, nos hemos preparado de la mejor forma posible, teniendo el inconveniente, por un lado, de tener la Superliga en el medio, en donde era una competencia que estaba ya rodando. Entonces, preparar a un equipo mientras hay una competencia jugándose es compleja, la doble competencia, que ahora la vamos a empezar a afrontar a partir del fin de semana. Pero bueno, con esos pequeños escollos que son parte no es una excusa, esto es parte del trabajo, nos hemos preparado de la mejor forma posible, así que ansiosos por comenzar el domingo de local contra un equipo cordobés que se armó muy fuerte con algunos nombres pesados de la categoría, pero bueno, con mucha ilusión, ¿no? Y con muchas ganas de empezar a desandar el camino de una temporada que va a ser larguísima, de muchos kilómetros además. Vamos a recorrer aproximadamente 13.000 kilómetros. Bueno, nada, el objetivo a priori es tratar de ir creciendo como equipo, representar, lo dije en la cena de presentación del equipo con la hinchada, con la gente de Rivadavia, tratar de que la gente de Rivadavia se sienta orgulloso del equipo, más allá del resultado, ¿no? Pero nosotros queremos que la gente esté contenta con esto, con la entrega, no negociar la disciplina, la entrega, la responsabilidad, y ojalá que los resultados nos acompañen, ¿no? Siempre uno, como digo, empezamos todos de cero y todos queremos ganar. Sí, la ilusión, sí. Hasta que arranca a moverse todo, está intacta. Después hay que llevar el día a día. Tal cual. Vos sabés que hablaste de Rivadavia y de lo que siempre ha pedido Rivadavia en el básquetbol y en el fútbol, es la entrega. Después, bueno, indudablemente que los resultados nos tocan, a nadie le gusta perder, pero siempre la entrega, el amor por la camiseta, todas esas cosas siempre la ha valorado muchísimo el hincha de Rivadavia, pero por lo que yo te decía al principio, ¿no? Somos, más allá de lo profesional, todavía somos amateurs en este tipo de cosas. Nos interesa el amor de la camiseta, la defensa, nos enojamos si un jugador nuestro se va a jugar acá al lado, esas son cosas muy amateurs, ¿no? Es que desgraciadamente el sentido de pertenencia, que me parece que resume un poco lo que vos decís, sí. El sentido de pertenencia es algo que a partir de el exceso del profesionalismo se ha ido perdiendo, porque yo quiero mucho la camiseta, pero si el de enfrente me paga 10 pesos más, beso a la otra también. Y me voy a jugar por la otra, ¿viste? Eso después los jugadores, sobre todo los del fútbol, no, van y se besan los escudos, son medio vendehumo. Digo, pero bueno, el sentido de pertenencia hoy se cambió por el profesionalismo. Uno busca profesionalismo, o sea, yo te contrato. A partir de hoy vos te pones mi camiseta, jugás para mí. Y sos jugador de Rivadavia. Y tenés que dejar lo mejor por Rivadavia. Seguro. Y ahí es donde uno se encuentra con esto que yo digo, los buenos profesionales, los más o menos, los que quieren ser, los mercenarios. Los mercenarios. No lo quería decir. Sí, pero bueno, nada, ¿no? Bueno, acá está el desafío.
En el fútbol debe ser mucho peor, pero nosotros tenemos que buscar a ese tipo que venga y que una vez que firmó el contrato se olvide si gana 5, 2 o 1. Yo se lo digo siempre a mis cuerpos técnicos. No me pasó ahora, pero anteriormente yo tenía un asistente en otro equipo, otro que no es el que está ahora, no es Eva, que renegaba de lo que ganaba. Y un día le dije, mirá, vos tenés que dejar de renegar el día que firmaste. Claro. Si vos no supiste pelear por lo que vos creés que valés, ¿no? Porque una vez se vale lo que cree o lo que dice el dirigente. Bueno, ya a partir de que vos firmaste el contrato, ya lo que ganás ya no es un problema mío ni del equipo. Vos te tenés que poner al servicio. Es tu responsabilidad. Si yo voy a arreglar por una determinada cantidad de dinero, voy a estar renegando, no trabajo porque me pagan poco. Estás fallando a tu condición de profesional. ¿Y tuviste la oportunidad de decir que no? Por supuesto. ¿Viste? Bueno, hoy desgraciadamente el mercado está muy complejo. Muchas veces hay muchos que trabajan porque no les queda otra y eso es triste. Sí. En el sentido de que, si vos no sabes separar, y me parece que las canas son las que te permiten después separar. Es lo que te permite. O sea, ya está, firmate el contrato, amigo. Es lo que te permite. Ponete a trabajar, ¿no? Sí. Y dejarlo máximo. Después te puede ir bien o mal. A ver, yo fui a Atenas de Córdoba y me fue muy bien en el Super 20. Cuando empezó la liga, el 9º partido me echaron. Claro. ¿Por qué me echaron? ¿Porque no trabajé? No, porque no gané. Y Atenas de Córdoba era Atenas de Córdoba, ¿no? Sí. Pero yo nunca dejé de trabajar. Después, esto es, ¿viste? Sí, eso es una lotería, termina siendo por ahí una lotería. Bueno, nos encontramos entonces con un equipo bien preparado, con mucha dinámica, porque te veo y no se paren. Aunque no salgan, no se paren. En algún momento, me pongo en tu posición y digo, con ese movimiento, en algún momento alguien de los otros se va a equivocar y yo voy a quedar solo para poder hacer lo que sea. Pero le he visto imprimirle mucha dinámica de tu parte al equipo. Puede ser que... Y sí, es un poco, bueno, en el básquet moderno hoy se habla mucho del pace, que es el ritmo de juego. Uh-huh. Y hay una moda que es el llegar y tirar, o sea, tirar rápido, ¿no? Las transiciones rápidas de campo a campo. Las transiciones rápidas, pero con tiros rápidos en las posesiones. Uh-huh. Tiros de 2 pases, 3 pases. Y muchos confunden eso como juego dinámico. Para mí el juego dinámico tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con justamente la búsqueda del mejor tiro posible, no importa el tiempo. Exacto. Porque vos podés tener el mejor tiro posible a los 3 segundos o a los 22 de posesión. Y yo soy un convencido de que tenés que buscar el mejor tiro posible. Si yo tengo un tiro solo a los 3 segundos, pero no es de mi mejor tirador, para mí no es el mejor tiro. Bueno, hay que hacérselo entender a los jugadores, que los jugadores entiendan esto, porque muchas veces, pero profe, estoy solo. Te dejan solo, no estás solo. Porque el rival quiere que vos la tires. Ahora, ese mismo tiro que a vos te dejan solo a los 3 segundos lo vas a tener a los 22. Entonces no te apures. Trabajemos, por ahí encontramos al mejor tirador en el medio, y si no, la vas a tirar vos. O el que sea, digo, poner un ejemplo para que se entienda en el vulgar. Pero, yo entiendo, no sé. Pero bueno, la dinámica para mí es fundamental. El valorizar el pase como constructor de juego, que es algo que por ahí en esto del correr y tirar se ha perdido un poquito en el básquet. Uh-huh. Bueno, yo lo valoro y trato de trabajarlo y hacérselo entender a los jugadores. Y bueno, nada, después hay que trasladarlo y ponerlo en la cancha. Hay que ponerlo en la cancha, porque afuera en los entrenamientos es muy fácil porque a veces no tenemos a nadie o tenemos nuestros propios compañeros, ¿no? Pero en las canchas, en el partido resulta ser un poquito bastante diferente por ahí. Y Dios quiera que salgan las cosas, porque cuando uno trabaja para que salgan, y veo que trabajás una barbaridad. Vos y tu cuerpo técnico trabajan muchísimo y me cansan, porque yo voy y me canso yo de tanta dinámica, que también la dinámica viene a traer eso que yo te decía al principio, de que alguno de los otros se equivoque y por eso queda solo, ¿no? Sí, dentro de esos movimientos coordinados, ¿no? Así que nada, Sebastián,
Te queremos agradecer con Fernando la presencia tuya acá, todo lo que has comentado. No solamente que queríamos hablar de básquet, queríamos hablar un poco de todo, de conocer a Saborido por dentro, de lo que piensa, de lo que cree, de lo que hace. Y creo que lo hemos logrado, ¿no? Conocerte no solamente como profesional del básquetbol, sino también como persona. Una buena persona de San Miguel. No, 25 de mayo. De 25 de mayo, no sé por qué tengo 25. De 25 de mayo, un pueblito chiquito también, de madre profesora, bueno, de padres buenos, digamos, como se dice en el entorno, de buena madera. Así que te agradecemos mucho y seguramente en algún momento vamos a volver a tenerte por acá para seguir hablando algunas cosas. No, bueno, muchas gracias por la invitación. Me sentí muy cómodo, además fue una charla prácticamente, digamos, informal, más allá del micrófono. Me parece que el micrófono estuvo como ahí de testigo, para que lo ¿no? otro escuchara. Pero bueno, nada, a disposición para lo que necesiten y bueno, nada, a la gente de Rivadavia, invitarla a que acompañe al equipo. Vamos a intentar representarlo de la mejor manera posible y por sobre todo con trabajo. Después, bueno, nada, como dije, ojalá los resultados nos acompañen y podamos disfrutar de una gran temporada. Seguramente va a ser así. Recuerdo lo que decís, disfrutar. Yo siempre me vuelvo a los 80 y pico, 84, 85, donde manejábamos el fútbol y todos nosotros íbamos a ver los partidos, todo el equipo iba a ver los partidos de fútbol, con su hinchada de fútbol, y toda la hinchada de básquet, con su equipo de fútbol, iba a ver los partidos donde sea. Y esa era éramos naranja, éramos muy naranja, éramos muy amantes de nuestros equipos, sea cual sea, ojo, no estoy hablando de fútbol, de básquet, del rugby, aparte éramos todos conocidos, amigos, somos igual conocidos amigos, así que seguramente la gente de Rivadavia va a acompañar y ya se está preparando para el domingo. ¿La hora? ¿La tenés? Sí, a las 21. 21 horas. Sí. Bien, 21 horas. Puede haber siempre algún cambio por la plataforma de transmisión de Basquetpá, pero... Bien. Vayan, de paso se ven en televisión, van a transmitir, en una de esas lo enfocan, saludan, así que vamos a ir a ver al Naranja, la mecánica naranja, como le denominaron a Rivadavia hace años atrás, dirigida por Sebastián y con todos los chicos puestos en el cuadrilátero, porque termina siendo una pelea dentro de un cuadrado rectángulo, en realidad, para ver quién hace mejor las cosas, es el que gana. A veces, yo siempre digo, no sé si a veces o siempre, pero el que se levanta mejor es el que termina ganando. Sí, cuando todos se preparan para ganar, ¿no? Claro. El que mete más en el aro, digamos. El que se levanta iluminado, se levanta bien y a veces ni mira el aro, la tira así porque dice, no, y la emboca, digo, por ahí se levanta mejor aquel que se levanta. Mira, ¿sabes mirar la cara de los jugadores antes del partido? La cara, la forma, cómo están, cómo se manejan. Sí. Soy muy observador, muy observador. Los años sobre todo cuando estás con chicos jóvenes, claro, ¿no? A ver si hay alguno que pueda tener miedo escénico, miedo al debut, las personalidades. Sí, soy muy observador. A veces hay algunos que son legibles y otros no tanto. Pero sí, miro bastante. Bueno, Fernando, nos vamos a la pausa entonces. Muchísimas gracias, Sebastián. Espero que tengas toda la suerte del mundo. Vamos a estar ahí el domingo alentando al Naranja y Dios quiera que este camino que has empezado y que vas a empezar, ya lo empezaste en realidad, sea el mejor camino posible para vos, para tu equipo y para Rivadavia. Vamos a la pausa, enseguida regresamos con Ayelén Liberal, Trail Running, que participó en Europa de la carrera del Mundial de Trail Running y es de Rivadavia. No es muy alta, pero la verdad que corre bastante. Vamos a la pausa, enseguida volvemos. No es solo una estación. Ciudad FM
90.5. Instagram Ciudad FM 90.5 oficial. La temporada de la buena música.